Buenas, ¿cómo están? Soy Efraín Maldonado y hoy les vengo a exponer mi mapa mental sobre los motores eléctricos. ¿Qué es? Es una máquina que se encarga de convertir la energía eléctrica en energía mecánica por medio de un campo magnético. Sus partes. Tenemos el estator, la placa de Barnes, el rotor, los flotamientos, los rodamientos, el eje bobinado, carcasa de placa de características y el ventilador. Su funcionamiento es de la interacción del campo magnético con las corrientes sinuosas, que genera una fuerza dentro del propio motor. El motor eléctrico o los motores eléctricos se dividen generalmente por dos tipos de motores, generalmente en motores de corriente alterna y motores de corriente continua. Motor de corriente continua. Es la velocidad ajustable. Lleva en el negocio mundial y su velocidad, al ser ajustable, puede ser variada fácilmente. Se utilizan en aplicaciones de necesidad de control de velocidad. Medidas y funcionamiento de los motores de corriente alterna y continua. Estructuralmente, ambos cuentan con dos partes fundamentales, que son el inductor y el rotor. Un motor eléctrico fácilmente puede funcionar con tan solo el inductor y el rotor. Claro que también contamos con partes como el eje bobinado, la carcasa, las placas de características, pero las dos partes principales son esas. Por lo tanto, ambos cuentan con estructuras similares. La función principal de ambos es transformar la energía mecánica en energía eléctrica, con la diferencia de que el motor de corriente continua funciona a la inversa, puede transformar la energía mecánica en eléctrica y la eléctrica en mecánica, cosa que el alterno no. Si no se dieron cuenta, no sé si notaron de que no les expliqué como tal la definición del motor de corriente alterna. Y es porque hay un mapa especialmente dedicado al motor de corriente alterna. ¿Qué es? Es un motor o son motores de velocidad relativamente constante, como lo mencioné anteriormente. Su velocidad está determinada por una frecuencia de voltaje y el número de polos magnéticos. Funcionamiento. Su función principal es transformar la energía eléctrica en energía mecánica por medio de un campo magnético giratorio. A diferencia de la continua, como ya les hablé en un principio, no se puede invertir. Tipos de motores de corriente alterna. Tenemos el síncrono, que es el motor el que la rotación del eje está sincronizado con la frecuencia de corriente de alimentación, o sea, de la alimentación eléctrica. Asíncronos, o mejor conocido, también llamado motores de inducción, son los motores que el rotor nunca llega a girar de la misma frecuencia con la que lo hace el estator en su campo magnético. Cabe destacar que solo hay dos tipos de motores de corriente alterna, pero se divide en monofásicos, bifásicos y trifásicos. Medidas o características. La de Barnes, que es la placa de Barnes, que es uno de los compuestos que compone las partes del motor, se conecta dependiendo de la tensión de la red y de la tensión de los bobinados de fase. El motor se puede conectar en estrella o en triángulo, o sea, hay como son como formas de los conectores, que hay uno de estrella, uno en triángulo, depende de qué forma tenga el motor, pero se puede conectar. Es mejor o es conveniente realizar esta medida de tensión en un sistema trifásico. ¿Por qué? Porque de cualquier medida posterior para verificar que el sistema esté equilibrado. ¿En qué se ve aplicado en la vida cotidiana? Pues sencillo. Se ven empleados en objetos tan comunes para las personas como un taladro, como una licuadora, como una batidora, unas cuchillas eléctricas, entre muchas otras cosas que usamos en nuestra vida cotidiana. Hay muchos contentos por ser más pequeñas, por ser un tipo de dispositivo que encaja sin problemas en múltiples aplicaciones. O sea, ese motor puede utilizarse para varios tipos de electrodomésticos, para varios tipos de maquinaria, y también tienden a ser más económicos que su contraparte, que son los motores de corriente continua. ¿Por qué? Porque son unos motores más pequeños, son para cosas más comunes. En cambio, los de materia continua son para fábricas, para máquinas más pesadas, más grandes. Por eso tienden a ser un poco más económicos.